Rusia atacó a la OTAN. Estados Unidos estaría en alerta máxima después de que se registrara un presunto ataque a sus oficinas. Definitivamente esto lo podría cambiar todo, pero también recordemos que un misil, bueno, una ojiva de los misiles Patriot fueron encontradas en precisamente en el territorio ruso, en Kursk, horas antes de que supuestamente se llevara a cabo este presunto ataque de Rusia a la OTAN. De esto hablaremos también acerca de Zelensky, que le dijo a los sirvientes que Kuleva fue despedido por falta de energías para promover los suministros de armas. Se produjo una explosión en Kyiv hace unos momentos y Macron acaba de cometer el peor error en su vida política. De eso y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este tema de los Estados Unidos. La información surge de la propia oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta es la página oficial y acusan a 6 rusos de presuntamente realizar ciberataques contra Ucrania, pero al mismo tiempo utilizar ese acceso a Ucrania y poder llegar hasta la OTAN. En este escrito que comparte precisamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, revelan que presuntamente, porque aquí todo es presunto hasta que se demuestre lo contrario. En este escrito, un gran jurado de Maryland acusó a 6 presuntos piratas informáticos, así los llaman, todos ellos residentes y nacionales de la Federación Rusa. ¿De qué? De conspiración para cometer intrusión informática y conspiración para cometer fraude electrónico. 5 de los acusados presuntamente eran oficiales de la Unidad 29155 de la Dirección General de Inteligencia de Rusia. Supuestamente eran oficiales de esta unidad de inteligencia rusa, presuntamente. Esta agencia de inteligencia militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia no ha revelado, no ha confirmado esta acusación, no ha señalado si es cierto o no. Esto solo lo está diciendo Estados Unidos y, sobre todo, este juez de Maryland. El sexto individuo presuntamente era un civil que ya estaba acusado previamente de conspiración para cometer intrusión informática y ahora también está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. La acusación formal sostiene que estos piratas informáticos de este grupo de inteligencia de Rusia y su cómplice civil participaron en una conspiración para piratear, exfiltrar datos, filtrar información obtenida de los sistemas informáticos asociados con el gobierno ucraniano y destruirlos antes de la invasión rusa de Ucrania. Los acusados lo hicieron con el fin de sembrar preocupación entre los ciudadanos ucranianos con respecto a la seguridad de sus sistemas gubernamentales y datos personales. Los objetivos, supuestamente, de estos acusados incluían sistemas y datos del gobierno ucraniano que no tenían funciones militares o relaciones con la defensa. Los objetivos posteriores incluían sistemas informáticos en países de todo el mundo que brindaban apoyo a Ucrania, incluido Estados Unidos y 25 países que conforman el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Supuestamente en la imaginación de este Departamento de Justicia que llevó a cabo la acusación en Maryland, estos informáticos querían robarle los datos a todos los ucranianos. Que Zelensky no tuviera información de ninguno de los ucranianos, que hasta cierto punto habría servido sobre todo para que no lograran encontrar a los civiles que no quieren ir a la guerra, porque es muy fácil que paguen y que se vayan a la guerra tranquilamente los civiles, los ciudadanos más pobres, y los ricos se vayan
fuera del país, sigan festejando, gastándose el dinero de sus familias o los recursos del gobierno de Ucrania, mientras los civiles pierden la vida. Y bueno, resulta o se supone, de acuerdo con Estados Unidos, que la intención era robar estos datos para hacerle creer al mundo que Ucrania ya era débil antes de la guerra. Pero, al mismo tiempo, también tomar los datos que tenía Ucrania sobre Estados Unidos y sobre los otros miembros de la OTAN. Esto sería preocupante para Estados Unidos, sobre todo para el gobierno de Joe Biden, porque recordemos que Hunter, este famoso hijo del mandatario, tendría vínculos con empresas ucranianas, con Burisma, de la cual se estima habría recibido, o no vamos a decir específicamente sobornos, pero muy cerca de la realidad, presuntamente, hasta que no se compruebe, pero todos las personas que iban a ser testigos de esta acusación, lamentablemente han perdido la vida. Pero también se hablaba de laboratorios en los cuales estaría Estados Unidos involucrado y otros países de la OTAN, y saber en qué se están gastando realmente los recursos de esta guerra. Mediante pulsaciones en un teclado, los criminales acusados utilizaron computadoras para cruzar países, buscando debilidades, tratando de hacer daño. El FBI y nuestros socios de aplicación de la ley, tanto nacionales como internacionales, defenderemos colectivamente contra las acciones agresivas e ilegales de Rusia. Esto fue lo que dijo el agente especial a cargo de este caso, William Del Bagno, de la oficina del campo del FBI en Baltimore. Estamos unidos en la identificación, el procesamiento y la protección contra futuros crímenes, y prometemos perseguir y contrarrestar implacablemente estas amenazas. Los acusados en esta situación, porque es completamente formal, es Yuri Denisov, un presunto coronel del ejército ruso y comandante de operaciones cibernéticas de la unidad 29155, de la cual se presume todos pertenecen. 4 tenientes del ejército ruso asignados a esta misma unidad que trabajaron también en operaciones cibernéticas, y serían Vladislav Borovkov, Denis Denisenko, Dmitry Goloshukov y Nikolai Gorchaknin. Por el otro lado, el cómplice civil sería una persona con el nombre Amin Sidgal. No suena muy ruso, pero Amin Sidgal sería el cómplice civil. Anteriormente, las autoridades estadounidenses arrestaron a un ciudadano ruso, Ruslan Astamirov. Él era acusado precisamente de participar en presuntas extorsiones cibernéticas, ya sea en torno a la guerra, antes, durante y después del conflicto, y ya ha sido arrestado este ciudadano ruso. Imagínense qué pasaría si Rusia arrestara a una persona, a un ciudadano estadounidense, acusándolo de extorsión cibernética, acusándolo de alguna situación parecida. El escándalo mundial. Hoy obviamente vamos a ver cómo el resto de los países se quedan callados ante este hecho. Pero bueno, supuestamente la OTAN, Rusia los está atacando, y eso significaría la posibilidad de entrar de lleno a un conflicto, y ocurre unas horas después de que se revelara el descubrimiento de esta ojiva de los misiles Patriot de Estados Unidos, que se encontraba en territorio ruso, en la provincia de Kursk, en la cual Ucrania logró entrar hace un mes, y iba a atacar territorio ruso. Una munición estadounidense. Interesante, ¿no? Porque sería obviamente Estados Unidos el culpable de empezar un conflicto mundial. Pero bueno,
ya sabemos que regularmente a Estados Unidos no lo regañan y no le dicen absolutamente nada. Nos vamos con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Él está haciendo cambios en todo su gabinete, por supuesto, pero el tema del asunto de relaciones exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, Dmitry Kuleba, está siendo cada vez más complicado. Sobre todo porque era un personaje público, lo conocían en todas partes. Él fue el encargado, por supuesto, también de gestionar el recibir los recursos económicos, las armas, las municiones, hablar con los otros ministros de Relaciones Exteriores. Incluso participó en la visita a China para tratar de convencer al ministro de este país de que Rusia debería aceptar la oferta de Ucrania para un acuerdo de paz. Obviamente China lo mandó volar, pero la invitación estuvo. Llegó Dmitry Kuleba hasta Beijing y digamos que sí tuvo una presencia significativa en el entorno internacional, pero según Zelensky no hizo lo suficiente. Carecía de la energía para promover el suministro de armas. Y así se lo contó a los servidores del pueblo en una reunión a puerta cerrada ayer. De acuerdo con los medios locales, en este caso Strana News, precisamente se revela que el ministro ya tenía ciertos problemas con el mandatario. Estamos hablando de se escuchaban los rumores, el nombre de Dmitry Kuleba estaba sonando para ser el sucesor de Zelensky. Ya sabemos que Zelensky cuando siente que una persona es o tiene los reflectores un poco más brillantes que los suyos, no, los saca. Los manda a una embajada en Reino Unido o en algún otro país y simple y sencillamente los retira. No quiere que nadie más tenga la atención de sus patrocinadores. Solo él puede ganar dinero, solo él puede ser la estrella, solo él puede ser la maravilla. Y se hablaba, por supuesto, de la posibilidad de que Dmitry Kuleba fuera la persona que iba a reemplazar a Zelensky. Ya sonaba mucho su nombre por parte del gobierno de los Estados Unidos, teniendo sobre todo en consideración que en general, no tiene una muy buena amistad Zelensky con Kamala Harris y posiblemente lo iban a sacar. Pero no solo eso, también el tema del exministro de Justicia, Denis Malyuska, el presidente habló sobre él y dijo que deseaba desde hacía mucho tiempo pasar a otro cargo, el propio ministro de Justicia, y propone promover a la ex viceprimera ministra para la integración europea y euroatlántica, a Olga Stefanishyna, quien acaba de salir precisamente de este cargo, y colocarla ahora en esta integración y dar más oportunidades supuestamente a Olga. De acuerdo con El Economist, Kuleba iba a ser sustituido porque no quería ser grosero con los diplomáticos occidentales y también para tratar de aumentar la calificación de Zelensky. La Rada Suprema votó a favor de la dimisión de la mayoría de los ministros, de hecho de todos al mismo tiempo. 2 dimisiones no recibieron votos y otras no fueron consideradas. En el caso de Kuleba no se consideró el despido. Anteriormente, Bloomberg, citando a fuentes locales, escribió que Kuleba, como el jefe de ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania, probablemente sería reemplazado por su adjunto, Andriy Sybiga. Zelensky despidió a tres jefes adjuntos de la oficina de Andriy Yermak y también los derechos pertinentes se publican en el sitio web de la oficina de este mandatario. Alexei Kuleba también fue nombrado el día de hoy como el viceprimer ministro para la reconstrucción de Ucrania y ministro de Desarrollo de Comunicaciones y Territorios de Ucrania. Tiene 3 cargos. La misma persona, wow. Y Toshchysky se convirtió en el ministro de Cultura y Comunicaciones. Bereshchuk, en lugar de Sokolovkaya,
puede convertirse en el director de la Oficina Presidencial para la Política Social. El que llamaba mucho la atención era el ministro de Justicia, porque van a colocar como ministro de Justicia a un hombre que fue señalado por corrupción, que está siendo investigado por corrupción. Pero recordemos que en Ucrania esto es una práctica común, una práctica que todos los ciudadanos aceptan e incluso llevan a cabo porque así es su cultura de corrupción. Y bueno, nos vamos finalmente con el presidente Emmanuel Macron. Él va a desaparecer y se va de Francia no solo sin apoyo, sino con un total y rotundo rechazo político y social. El presidente nombró al ex negociador del Brexit, a Michel Barnier, como nuevo primer ministro de este país, después de una elección inoportuna que sacudió obviamente el control del Parlamento por parte de su partido. El nombramiento de Barnier fue anunciado por el Palacio en un comunicado muy breve y señalaban que Barnier, que era miembro del partido de centro derecha republicanos, garantizaría las condiciones más estables posibles para Francia. Reemplaza a Gabriel Attal, que era miembro del partido centrista Renacimiento de Macron. Pero Barnier es un político firmemente pro Unión Europea. Ocupó varios puestos en el gabinete durante las décadas de 1990 y 2000. Se desempeñó como comisario del mercado interior de la Unión Europea entre el 2010 y 2014. Entre el 16 y el 19 se desempeñó como jefe del grupo de trabajo sobre el Brexit de este bloque de la Unión Europea, supervisando las negociaciones con el Reino Unido durante su retirada de la Unión. También recordemos que se había escuchado un poco acerca de la posibilidad de que Francia se saliera de la Unión Europea. Era una posibilidad, era una opinión, pero surgió el comentario de ¿y si nos salimos de la Unión Europea? Ya lo tienen los ciudadanos en mente. Este anuncio pone fin a 2 meses de estancamiento político en Francia, tras estas elecciones anticipadas que realizó el propio Macron, que perdió Macron decenas de escaños en su partido y su condición de mayor partido en el Parlamento también. Solo un acuerdo de votación estratégica de último minuto con el izquierdista Nuevo Frente Popular fue lo que impidió que el derechista Agrupación Nacional obtuviera la mayoría en la legislatura. Pero Macron bloqueó precisamente el nombramiento de la primera ministra que fue electa por este partido con el cual hizo un trato, Nuevo Frente Popular. Lucie Catez, ella era la opción de este grupo, Nuevo Frente Popular, porque ya se había llegado a un acuerdo y Macron no lo respetó. Con tal de ganarle a la derecha, que iban a tener la mayoría en la legislatura, hizo un acuerdo, pero hoy lo rompe. Los mandan a volar. Ya de nada sirve. Era preferible que le dieran desde el inicio la victoria a lo que sería este partido de la derecha, Agrupamiento Nacional, en lugar de hacer un acuerdo con Macron, darle un poco de poder a Macron y ellos quedarse sin nada, porque se quedaron sin nada. Este partido de la derecha ya había prometido bloquear a cualquier candidato propuesto por la Alianza de Izquierdas y Castex probablemente habría sido derrotada en un voto de confianza si hubiera sido designada por Macron. El líder de este partido de derecha, Jordan Bardella, dijo que su partido juzgará a Barnier por su discurso político, así como por sus acciones en este cargo, y señalaron que van a solicitar que se aborden de una vez las principales emergencias que enfrenta el pueblo francés: el poder adquisitivo,
la seguridad, la inmigración, y este último es el más importante, porque al igual que España, al igual que la mayoría de los países de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, por cierto, hay países que no están de acuerdo con este movimiento de la Unión Europea para el tema de la inmigración. A Hungría lo multaron. Y cada día que pasaba sin aceptar el acuerdo de inmigración, o bueno, la orden de este proyecto de inmigración de la Unión Europea, tenía que pagar 1 millón de euros por cada día. Una locura. Vamos a ver si la Unión Europea está dispuesto a también castigar al resto de los países. Pero bueno, estos 3 temas son los principales: el poder adquisitivo, la seguridad y la inmigración. Y en ese momento recalcaron que se reservaban todos los medios de acción política si este sujeto, Michel Barnier, no daba cuentas. Si no funciona su política, su discurso, si realmente solo es una persona que va a llegar a ser un Macron más, adiós. No le van a dar oportunidad de que se acomode en el cargo, simple y sencillamente se va. Porque como tercer partido, el más grande en el Parlamento, este tendrá un poder significativo en el próximo voto de confianza sobre Barnier, en el que el nuevo primer ministro debe sobrevivir antes de asumir el cargo. Y si su discurso no le gusta al partido de la derecha, también se va a ir. Pero incluso si llegara a poner a la selección que da precisamente el partido de izquierdas, el Frente Popular, no quiere decir que vayan a ganar, porque también el partido de la derecha tiene su poder para mandarla a volar, si tampoco les gusta el discurso. Todo puede pasar. Digamos que a pesar de las alianzas, jugadas sucias, por cierto, se tiene una oportunidad de vetar este tipo de decisiones, que es muy importante para que Macron no tenga el poder y deje de destruir a Francia. Antes de irnos rápidamente, el ex primer ministro francés Édouard Philippe precisamente dio un mensaje en el cual considera que Macron podría verse obligado a dejar el cargo el año que viene antes de que expire su mandato. De acuerdo a medios internacionales, Philippe, que dirigió el gobierno entre el 2017 y 2020 y ahora se desempeña como alcalde de Le Havre, precisamente anunció a principios de esta semana sus planes de competir por el máximo cargo del país en las próximas elecciones. Macron convocó a estas elecciones anticipadas que no le dieron grandes beneficios, así que podría perder también esta segunda ronda. De acuerdo con lo revelado por Político, varios miembros de alto rango del partido Horizons que afirmaron que Philippe espera que Macron no pueda resistir hasta el final de su mandato en el 2017, sobre todo porque este ex primer ministro habría dado instrucciones a su partido para que esté preparado en la próxima primavera del 25, ya que todo podría avanzar y la situación cambiaría, y dejó en claro que él sería candidato en estas próximas elecciones. Así que vamos a ver cómo va cambiando la situación política en el país y sobre todo la líder parlamentaria del partido de izquierda de Francia, UNRECH-DET, Mathilde Panot, anunció que el proyecto de resolución para iniciar el procedimiento de destitución del presidente ya estaba rumbo al Parlamento para sus firmas. Ya se están recolectando las firmas y no solo él destaca para ser el reemplazo de Macron. Podríamos estar viendo una victoria también para Marine Le Pen. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.